Saludos a todos. Bien, vamos a ver en este vídeo cómo se puede hacer el cálculo de los máximos, mínimos y puntos de inflexión sin necesidad de estudiar la monotonía ni la curvatura de la función. Porque nosotros en los ejemplos que hemos hecho en otros vídeos, pues teníamos que se podía calcular, por ejemplo, un máximo y un mínimo, o un máximo mínimo, o los puntos de inflexión, estudiando también la monotonía. La monotonía significa el crecimiento de crecimiento, ¿no? Entonces yo sé si, por ejemplo, sé que una función es creciente y luego es decreciente, pues entonces ya sé que aquí hay un máximo. Y si yo sé que una función es decreciente y luego crece, pues aquí hay un mínimo. Entonces digamos, ese razonamiento es muy sencillo y muy válido. Si nosotros tenemos que una función es, por ejemplo, cóncava y luego pasa a convexa, pues entonces aquí hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Bien, lo mismo ocurre si pasa de convexa a cóncava, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Hay un punto de inflexión cuando hay un cambio de curvatura. Pero si no estudio la monotonía ni la curvatura, es decir, no estudio los intervalos donde es creciente, decreciente, creciente, cóncava, convexa, ¿puedo averiguar si hay un máximo y un mínimo punto de inflexión? Sí. ¿Cómo lo averiguo? Pues haciendo lo siguiente, vamos a irlo viendo como ejemplo. Pues tenemos esta función que hemos puesto un ejemplo que ya está hecho en clase, que es la función x cubo menos x cuadrado más 9x. En clase hemos estudiado los intervalos de crecimiento, decrecimiento, curvatura y de ahí hemos sacado los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión. Pero aquí vamos a hacerlo de la forma siguiente. Hacemos la derivada, que en este caso sería 3x al cuadrado, menos 2 por 6 son 12x, más 9, y le buscamos las raíces, es decir, lo igualamos a 0 y buscamos las soluciones. Y entonces me salen que las raíces de la derivada, las soluciones cuando igualo a 0 son 2. Serían el 1 y el 3. Se puede comprobar, bueno, eso lo he hecho yo ya en clase y ya he podido comprobar que estas dos son las dos soluciones, ¿no? Y si no, pues se sustituyen y se comprueba que sale 0. Bien, pues entonces en este caso tengo estas dos raíces. Bueno, pues yo ya sé que f' de 1 es igual a 0 y f' de 3 lo voy a poner aquí, en otro color. Sabemos que f' de 1 es igual a 0 y f' de 3 es igual a 0. Entonces son posibles máximos o mínimos. Bueno, pues entonces voy a la derivada segunda. Y entonces la derivada segunda sería 6x menos 12. Bien, pues entonces ahora cojo estos dos puntos y los sustituyo en la derivada segunda. Entonces, si la derivada segunda en un punto de estos, vamos a llamarle x sub 0, vamos a ver, voy a escribirlo, perdón, voy a tachar aquí. Si la derivada primera en un punto x sub 0 vale 0 y la derivada segunda es positiva, entonces en x sub 0 hay un mínimo relativo. Y si ocurre lo mismo, f' de x igual a 0, f' de x sub 0 igual a 0, y la derivada segunda es menor que 0, entonces en x sub 0 hay un máximo relativo. Y si sale 0, pues entonces si la derivada primera vale 0 y la derivada segunda sale 0, pues tenemos que ya que acudir a la tercera derivada. Pues entonces
aquí cojo y digo f' de 1, perdón, f segunda de 1, f' ya sé que sale 0, f segunda de 1, pues sería 6 por 1 menos 12, que son 6 menos 12, que son menos 6, menor que 0, luego hay un máximo relativo. Y si la derivada segunda, cojo el 3, donde la derivada primera vale 0, lo sustituyo, 6 por 3 menos 12, sale 18 menos 12, que son 6, es mayor que 0, pues entonces en este punto hay un mínimo. Así, pues nos hemos evitado tener que estudiar todo el crecimiento y decrecimiento y hacer todo el esquema. Simplemente pues cojo la derivada primera, la igualo a 0 y las dos soluciones que me salgan las sustituyo en la derivada segunda, donde salga mayor que 0 es un mínimo y donde salga menor que 0 es un máximo. Bueno, y ya que tenemos la derivada segunda, pues la igualo a 0 y entonces me sale que la x, si la derivada segunda vale 0, la x sería en este caso 12 partido 6, que son 2. Entonces, la derivada segunda en el 2 vale 0. Entonces hay un posible punto de inflexión. Posible punto de inflexión. Entonces, si la derivada segunda en un punto es 0 y entonces me puedo ir a la derivada tercera y aquí ya no se exige si es mayor o menor, sino simplemente distinto de 0. Si la derivada tercera es distinta de 0, entonces ya sí puedo asegurar que en ese punto, en x sub 0, hay un punto de inflexión. Bueno, pues en este caso hago la derivada tercera. Bueno, la derivada tercera ya me estoy quedando ya sin función. La derivada tercera en este caso sería 6. Evidentemente esto es distinto de 0 independientemente del valor de x. En concreto, la derivada tercera en el 2 es 6, que es distinto de 0. Luego en x igual a 2 hay un punto de inflexión. Y ya con esto, pues podemos dar por terminado el estudio de los máximos y mínimos y los puntos de inflexión, ¿no? En este ejemplo que acabamos de ver. Es decir, que en x igual a 1 había un máximo relativo, en x igual a 3 hay un mínimo relativo y en x igual a 2 hay un punto de inflexión. Muy bien, pues este sería el vídeo. Pues espero que os haya quedado claro. Muchas gracias por vuestra atención.